y yo quiero que nosotros hagamos guerra espiritual. Yo sabía por qué ella estaba diciendo eso. Había una situación conmigo y con los otros jóvenes. Ujú. Y recuerdo que ella llama a una adoradora que tocaba un chofar. Mm. El chofar, para los que no saben, Ajá, ¿qué es eso? es un instrumento musical Ajá. de los judíos que Ok. consiste de un cuerno. Oh, Exacto. Ese cuerno emite ciertos sonidos. ok. Entre uno de esos sonidos está Bienvenido Espíritu Santo Ok. y está el sonido de guerra espiritual. Esos son Ujú. los que yo conozco. Yo estoy Sí. seguro que pueden haber más. Y recuerdo que la pastora le decía, tócame el sonido de guerra espiritual, porque aquí estamos luchando una batalla con el mismo diablo. Y yo decía, yo cerraba mis ojos, solamente decía, gloria a Dios. Bueno. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno. Hey, bienvenidos. Este es su programa casi formal, como siempre, metiéndonos en temas que afectan a los seguidores de Cristo para garantizar que sus derechos sean respetados, lo traten con justicia y le enseñen la verdad. En el día de hoy me encuentro con una persona muy especial para mí. Se llama Elías Gracias. Paulino. Este día va a ser un día muy diferente a los otros días en el podcast, ya que yo he decidido que Elías me entreviste y que básicamente me haga las preguntas que él considere hacerme. Bueno. Exacto, yo estoy en tus manos en el día de hoy. ¿Y por qué Elías? Porque yo comprendo que Elías ha sido una pieza esencial en mi vida, ha sido parte muy importante de lo que es mi desarrollo a los inicios y todavía hasta Ujú. el día de hoy en el ministerio. Así que, ¿quién más que este caballero? Sí, no, mi hermano, de verdad te lo agradezco por esa introducción. De verdad que me siento privilegiado. Y para mí es un privilegio de verdad conocerte, ser parte de tu vida. Mucha gente a lo mejor no conoce. Yo sé que muchas personas no ven juntos, siempre nos han visto juntos, pero no conocen de dónde nosotros en realidad empezamos. Tú sabes, estamos hablando back in the days. You know, Kenny y yo, para los que no saben, nos conocimos en high school. Y yo recuerdo que yo lo recluté a él para llevarlo para Para el hacer mundo. par de desacato en el mundo. Par de desacato en el mundo. Y caímos en la diosidencia de que ya después que teníamos como 4 o 3 años de conocernos, caímos en la diosidencia que yo me convertí, conocí del Señor por primera vez, me recuerdo yo, el 17 de mayo del 2012. Y como una semana después, Kenny también, gracias a la misericordia y al favor de Dios, Kenny también tiene un reencuentro, porque Claro. después que tú tuviste ese reencuentro, es que tú me dices que ya tú habías conocido al Señor, aunque mucha gente de esto no lo sabe, y lo quiero enfatizar. Recuérdate que tú y yo vivimos un tiempo en la universidad. Sí. Nosotros hicimos dorming en college, y yo recuerdo que mientras nosotros estudiábamos en la habitación que nosotros teníamos con Michelle, que Sí. Michelle también es testigo de eso, tú ponías adoración. Mientras estábamos estudiando para hacer una tarea o tú estabas haciendo un proyecto, tú ponías adoración y eso a mí siempre me llamaba la atención. Porque nosotros vivíamos lo que era el mundo. Wow. Pero cuando tú estudiabas, tú ponías tu adoración y eso traía como en la habitación, no sé si tú te acuerdas, Wow. Me estás como recordando cosas que... te estoy hablando que Sí. estamos yendo de ellos, Sí, sí, sí. back in the days. Pero yo ni siquiera sabía que ya tú tenías ese trasfondo espiritual. Y tampoco eso era, como no era presente en ese momento de nuestra vida, no era algo que tú no compartías. Sí. Pero gracias a Dios, los dos, Dios fue que nos hizo, no quiero decir el llamado, sino Dios nos dio la invitación. Correcto. Y gracias a Dios los dos aceptamos. Y 12 años después, mira lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo conmigo. Tú tienes una familia, Dios te ha dado una familia. Sí es. Aparte de un ministerio, tienes un negocio, eres un emprendedor, eres un ejemplo de superación para el reino y para muchos jóvenes. Entonces, partiendo de eso,
mi hermano, ya tú tienes un tiempo conociendo de Dios. Cuéntame una historia que a lo mejor tú no me la hayas explicado a fondo, que marcó tu vida espiritual, que tú dijiste, oye, Por aquí. este es el sello de verdad, que Dios me llamó y que Dios está conmigo y que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, una historia que refleja eso es definitivamente algo que me sucedió en el 2016. Yo recuerdo que mientras yo militaba en mi congregación como pastor de jóvenes, me tocó salir con los jóvenes un día a patinar y recuerdo que retornamos un poquito tarde y nos quedamos en la casa de una de las jóvenes de allá. Esa joven propuso que nos quedáramos en su casa por la hora, entonces yo le dije a los jóvenes, bueno, pidan su permiso y los que quieran quedarse se pueden quedar. Yo también me voy a quedar aquí y yo me hice responsable de ellos ahí en ese lugar. Ok, so tú nos estás contando de que tú pediste permiso a la pastora para tú salir con los jóvenes del ministerio Correcto. a una actividad sociable para tener ese contacto y hacer Crear esa ese ambiente. fraternidad con Exacto. los hermanos. Ok, entonces se hizo tarde, porque yo sé que cuando uno está En el meneo, en el en el coro, meneo, en el en juego. coro, exactamente, uno se entretiene y Sí. uno pierde en realidad noción del tiempo. Se puede decir, sí. Entonces, ¿Y qué pasó? bueno, de ahí yo dije, bueno, como dije, me voy a hacer responsable de los jóvenes aquí. Y después que pidieron su permiso, bueno, pues nos quedamos ahí en la casa de esa joven. Sucedía, acontece que eso, cuando se lo comentó a la pastora, ella no lo tomó de buena forma, sino que dijo, eso es un pijama party que ustedes se dieron ahí, es una vaina del mundo, y tanto el mundo de disciplina. Yo, aparte de ser pastor de los jóvenes, yo pertenecía también al coro de la alabanza. Yo era el líder de la alabanza de la iglesia. Ok. Y recuerdo que ella me llamó muy enojada varias veces, diciéndome que me iba a quitar el pastorado de jóvenes porque yo había hecho un pijama party. Yo... ¿Cómo va a ser? Sí, no. Muchacho, ese teléfono sonaba y yo decía, bueno, Señor, ten misericordia. Y eso es, prepárate porque te voy a quitar el pastorado. Ya yo hablé con los líderes y nos vamos a reunir el día lunes. Y dije, bueno, pues va en serio la cosa. Pues nada, antes de llegar al lunes yo tenía que ir al culto el domingo. Entonces yo recuerdo que yo le dije a ella por el teléfono, no, lo que usted tenga que hacer conmigo, hágalo. Yo sé que ahí ninguno de esos jóvenes hizo nada indebido. Yo me percaté de que todo el mundo ahí estuviera tranquilo. Y ella, no, que no había forma. No había forma. Y yo le dije, bueno, pues lo que usted entienda que tenga que hacer conmigo, hágalo. Yo en ningún momento le discutí. Wow. Eso me recuerda, perdona que te interrumpa. Esto lo comentaba yo con mi esposa hace como 2 días. Yo estoy leyendo un libro y el libro hace un énfasis que Jesús ante Poncio Pilato y ante el sumo sacerdote, cuando lo meten preso, Jesús nunca se defendió. Y eso a mí me llamaba tanto la atención. Yo, wow, ¿cómo es que una persona que sabe que es inocente no defiende su derecho? Entonces, al tú contarme esta historia, yo siento como que tú estabas operando bajo ese mismo espíritu de sabiduría. Yo puedo decir que una sabiduría de Dios, porque eso me hizo entender que tu inocencia es tu mejor testimonio. Y tú no tienes que defenderte cuando tú sabes en tu espíritu que tú no hiciste algo que ofendió a Dios. Claro. Si lo podemos poner así. Sí. Definitivamente, Elías, yo en ese momento me sentía en mucha paz. Yo estaba, como te digo, en plena comunión con Dios. Literal, yo todo lo que tenía que decirle a Dios sobre ese tema y esas acusaciones se las decía a Él. Y yo me sentía muy tranquilo porque... Pero ¿cuál fue tu primera impresión? Porque explícanos la primera impresión cuando te llama la pastora y te dice, Kenny, tú estás en disciplina, el llamado de Dios en ti lo vamos a parar. Exacto. ¿Cuál fue tu primera reacción? O sea, ¿qué fue lo que tú sentiste? Exacto. Porque yo sé que esas son palabras que... Sí. No, imagínate, después de tener más de 3, 4 años en esa posición, para mí fue una sorpresa fuerte. En verdad yo nunca pensé que me iba
a quitar la posición por algo como eso. Ujú. Pero como te digo, al final creo que mi espíritu estuvo más fuerte que mi carne. Wow. Porque verdaderamente te digo que yo soy normalmente una persona que me gusta defender mi punto. Sí, sí, sí. El que me conoce, Yo te conozco por eso. exacto, el que me conoce sabe. Pero fue algo en verdad que tengo que darle la gloria a Dios, porque te digo que cuando uno está conectado con el Eterno y uno se deja como que llenar, entonces tú cambias hasta las cosas que tú eres para complacer a Dios. Amén. Entonces, yo digo que quizás hasta se sorprendió en la forma como yo acepté la instrucción. ¿Tú me entiendes? Entonces, después de eso, yo dije, bueno, no hay problema. Yo recuerdo que me tocó ir al culto. Eso sucedió como un viernes, entonces ya el domingo yo tenía que ir al culto. Entonces, yo recuerdo pararme enfrente de la iglesia y decir, wow, yo tengo que entrar ahora a la iglesia y yo tengo que estar enfrente de todo el mundo que sabe lo que está pasando. Y yo recuerdo que afuera de la iglesia yo hice una oración y dije, Señor, en este día yo me voy a disfrutar el culto como ningún otro día yo me lo he disfrutado. Wow. Y entré. Y cuando entré yo sentía las miradas sobre mí. El pastor que estaba corrompiendo a sus A sus ovejas, ovejas, vamos a ponerlo así. O al ministerio. ¿Verdad? Entonces, yo me sentí adelante. No te voy a mentir, me sentía presionado. Yo me imagino. Tú lo Exacto. estás contando y yo estoy tratando de transmitirme ese tiempo. Exacto. Y yo digo, oye, Imagínate, qué tensión. Exacto. Imagínate los ojos de los diáconos, los ojos de todos esos líderes que son... De los ancianos. De la vieja escuela, así. Yo decía, bueno, aquí hay un par de gente que yo respeto y en verdad no lo podía mirar. Pero nada, yo tenía una misión ese día de gozarme el culto como yo me pudiera. Y recuerdo, Elías, que para mí yo iba a cantar todavía en el coro. Para mi sorpresa me dijeron, no, usted no va a cantar hoy. El que va a cantar es este adorador que nosotros traímos. Y todos los adoradores contigo no van a cantar hoy. Porque los adoradores también eran participantes de lo que era la pijamada. Ok. O sea, ellos no te habían avisado de que eso fue como decimos en este país, the cherry on top. El cherry on top. Ellos se quedan con eso. Deja que él llegue y que el domingo y que hace Luis. A subir. No. Usted se va a quedar sentado y todos los demás se quedan sentados. Ustedes van a adorarle de abajo. Y yo no, pues no hay problema. Y yo... David adoraba en los montes y en los valles. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y allá Dios lo escuchó. Exacto. Y recuerdo que ese adorador muy conocido en el mundo cristiano comenzó a adorar y es una voz esplendorosa. Entonces tú llegas el domingo en la mañana al culto y para tu sorpresa no te habían dicho y te dicen, no, tú no vas a servir hoy. Exacto. Como decimos en este país, ese de cherry on top. Cherry on top. Yo dije, no hay problema. Yo tranquilo. Wow. Entonces, como te decía, yo me puse a danzar. Yo me entregué a la presencia, yo me olvidé de todo lo que estaba sucediendo alrededor de mí y me enfoqué en adorar a Dios. Yo sentía que ese día yo estaba bailando, yo estaba en un éxtasis con el Señor. Wow. Y recuerdo que entre ese tiempo la pastora dice, yo voy a orar y yo quiero que nosotros hagamos guerra espiritual. Yo sabía por qué ella estaba diciendo eso, había una situación conmigo y con los otros jóvenes. Y recuerdo que ella llama a una adoradora que tocaba un shofar. El shofar, para los que no saben, es un instrumento. ¿Qué es eso? Es un instrumento musical de los judíos que consiste de un cuerno. Oh. Exacto. Ese cuerno emite ciertos sonidos. Entre uno de esos sonidos está Bienvenido Espíritu Santo y está el sonido de guerra espiritual. Esos son los que yo conozco. Yo estoy seguro que pueden haber más. Y recuerdo que la pastora le decía, tócame el sonido de guerra espiritual, porque aquí estamos luchando una batalla con el mismo diablo. Y yo decía, yo cerraba mis ojos, solamente decía, gloria a Dios. Bueno. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno. Yo dije, bueno. Y recuerdo que la mujer tocaba, ¡pam!
Y tocaba y tocaba. Y yo dije, bueno, Señor, la tuya es la gloria. Y recuerdo que la mujer le dice a la pastora, pastora, disculpe. Mientras la pastora oraba, y le dice, yo estoy tratando de tocar guerra espiritual, pero yo lo que estoy recibiendo es bienvenido Espíritu Santo. Mm, mm, Y mientras yo escuché eso, yo me estremecí. wow. Yo veo que la pastora mira a la joven confundida, pero le dice, sigue tocando, porque eso viene, que está aquí hay una guerra que... Y decía, todo espíritu del mundo se va y cosas. Y yo decía, gloria a Dios. Bueno, en fin, la mujer le dijo, pastora, una vez más, me disculpa, yo estoy tratando de tocarlo, pero no me sale. Lo que me Wow. sale es que el Espíritu Santo está en este lugar. Wow. Y ella dice, bueno, porque pase el adorador, que siga adorando. Y cuando el adorador continúa adorando, yo continúo danzando. Y no había nadie que danzara más que yo en ese lugar. Porque ese era mi día para yo adorar al Señor. So, tú te lo propusiste eso en tu corazón. Tú dices, oye, yo hoy vine a A darle adorar lo a, mejor a Dios. adorar a mi Dios. Adorar a mi Dios. Porque yo entendía de que yo tenía que adorar a Dios en el tiempo malo como en el tiempo bueno. Y yo entendía que eso era una forma para mí de mostrarle a Dios que yo estaba con Él. Wow. Aun cuando injustamente se me estaba acusando de algo. Wow. That's powerful. Y para hacer la historia, para llegar al punto más fuerte de la historia, Hacer un resumen hacer un resumen, ¿verdad? y llegar al meat. Al meet. Yo recuerdo que mientras yo estaba danzando, esa danza se interrumpe con una palabra de parte de Dios para mi vida. Mm, El mismo adorador que había sido puesto para sustituirme a mí, ujú. Dios lo usa para darme una palabra. Ay, Dios mío. Wow. Y ese hombre me mira y me dice, Wow. le dice a la pastora lo siguiente, yo no sé qué usted va a hacer con ese joven, Wow. pero yo veo un pastorado sobre él. Wow. Ay, mi madre. Y le repitió, yo no sé qué usted va a hacer con él, o qué usted está pensando hacer con él. Palabras textuales, Elías, Wow. delante de la presencia de Dios. Pero yo veo un pastorado sobre él. Wow. En ese momento yo caigo de rodillas porque yo sabía que mis días como pastor estaban contados. Y ahí de rodillas Dios me dice, y te voy a bendecir por tu fidelidad. Wow. Y tú serás usado para bendecir jóvenes y serás bendecido financieramente. Wow. Lo que era un culto de adoración se convirtió en un momento de Vamos a decirle así, profético para tu vida. profético para mi vida, que me iba a cambiar la vida de ese momento en adelante. Eso fue el primer domingo del 2016. O sea, ese fue un momento en tu caminar con Dios que tú puedes decir, este fue el antes y el después de mi relación con Dios. ¿Tú puedes decir eso? Sí. Yo puedo decir que sí, en muchos aspectos. En el aspecto ministerial, yo siento que fue lo que me determinó o me confirmó Ujú. un ministerio. Mm. Yo siento que definitivamente, Porque aunque algo, estaba sirviendo, yo no me creía quizás que yo verdaderamente era te, un te- pastor o que tenía un llamado. te entiendo completamente. Entiendo completamente lo que tú quieres decir porque yo pienso que cada persona, incluso Moisés, él no creyó en su llamado. La Biblia dice, cuando si tú lees Éxodos capítulo 3 y 4, Moisés, él está como debatiendo su llamado y él está cuestionándole a Dios. Mm, ¿Y cómo yo voy a hablar si yo soy tártaro y mudo y que sé o qué? yeah. Entonces yo pienso que siempre, cuando Dios te pone el llamado al principio, es un poquito muy difícil de tú creerlo. Yeah. Yo no sé si es por la falta de madurez o que uno no está preparado o la fe. Sí. Entonces ese momento fue lo que dijo, oye, Eso fue el momento que me confirmó, me determinó y verdaderamente y le dio ahí seriedad a ese pensamiento ese- de que yo era más allá de un simple hijo de Dios, que yo tenía un propósito aquí en el mundo. wow. Sí, entonces recuerdo de que cuando yo levanto la mirada, después de minutos llorando y dándole gracias al Señor,
yo veo el rostro de mi líder Ujú. y pude ver que estaba muy molesta por lo que estaba sucediendo en su semblante. Y recuerdo que dijo unas palabras como, oh, sí, fui yo que lo formé, fui yo que lo llevé ahí. Y le di gracias a Dios porque yo sabía de que esa información se había divulgado con tantas personas que yo respetaba, personas que, En contra de ti. exacto, en contra de mí, personas que yo, tú sabes, le tenía gran estima. Y yo entendí en ese momento de que cuando Dios permite que en tu vida sucedan este tipo de cosas, Ujú. Dios se encarga de que las mismas personas que hablaron de ti o que escucharon que hablaron de ti sean testigos de tu grandeza. Wow, Ahí yo entendí por wow, qué esperar la respuesta de Dios es más importante que uno tratar de resolver los problemas por uno mismo. wow. Oye, mientras tú acabas de decir eso, ¿sabes lo que me llegó a la mente? Me llegó a la mente la historia de José. Wow, José le cuenta sus sueños a sus hermanos. Sus hermanos lo venden como esclavo. Y después sus hermanos lo ven a él reinando en Egipto. exactamente. O sea, lo que tú acabas de decir. Claro, Cuando el enemigo quiere utilizar algo en contra tuya con personas, es posible que yo utilice esa misma persona para ver y que sean testigos de la claro, grandeza de lo que Dios está haciendo contigo. claro. Wow, eso es sobrenatural. Es sobrenatural completamente. Vuelvo la gente, yo en realidad no conocía este testimonio, esta historia que tú me estás comentando, y yo creo que dentro de todo el tiempo que yo llevo conociéndote, yo siempre he admirado mucho tu fortaleza en Dios, porque yo Gracias. sé, a lo mejor hay cosas, hay testimonios personales que uno no puede contar porque uno tiene que cuidar Sí. del corazón de los demás. O sea, Pero en todo el tiempo que yo llevo conociéndote, yo sé que tú has sentido mucha persecución, sí, pero tú siempre te has mantenido. para la gloria Siempre, de Dios. para la gloria de Dios, claro. Sí, sí, Siempre te has mantenido y eso es algo que yo siempre, desde lejos, porque tú y yo no nos congregamos en el mismo ministerio, claro. pero desde lejos yo siempre observaba eso, Wow. que tú estabas establecido en claro en tu decisión de seguir a Jesús. Es, strong. It's a strong conviction. Yeah. Y ahora yo entiendo qué fue lo que te, catapultó para tú formar esa fortaleza de tú decir, oye, con Dios a mí nadie. Claro. Y ahora que yo estoy entendiendo por qué tú siempre has tenido como, tú sabes, como esa madurez espiritual de Claro. tú seguir confiando en tu Dios, seguir creyendo en tu Dios, porque eso es lo que te ha dado resultado. Definitivamente. Definitivamente. Cuando tú pasas este tipo de situaciones y tú permaneces, como tú dices, tú te das cuenta de que cuando Dios resuelve la situación, cuando Dios sale al encuentro, tú dices, vale la pena pasar esta situación. Wow. Tú tienes que, si te das cuenta, yo estaba a punto de perder el ministerio. Y justamente antes de yo perderlo, Dios apareció. ¿Cómo uno no cree en un Dios tan sobrenatural? ¿Sabes? Hay personas que Wow. me miran y me dicen, ¿cómo este muchacho de joven se entregó al Señor y como que su vida ha sido eso? Uh-huh. Pero no entienden esto, Elías, que nosotros estamos hablando ahora. No conocían mi historia. Ahí es que vamos. Exacto. Ahí es que Entonces, vamos. cuando tú te das cuenta que el Dios que yo le sirvo no es un Dios literal, sino que es un Dios real, Uh-huh. entonces tú dices, oh, pero ya yo sé por qué el muchacho cree en él. Porque no me ha fallado, no me ha fallado. Y así podríamos contar otras historias Yo de me, cómo Dios ha estado ahí, ¿verdad? Pero verdaderamente, como me preguntaste, esa es la historia que yo siento que más ha definido mi vida como hombre de Dios. wow. Kenny, mira, yo nunca había escuchado esa historia. Y de verdad que
yo ahora entiendo muchas cosas de ti. Como acabé de decir, esa firmeza, tú me entiendes, like that. Podemos hablar aquí. Determinación. Exactamente, como esa determinación, tú sabes, esa decisión personal de decir, oye, con Dios y solo con Él. Y vuelvo y repito, yo sé que tú has padecido, no sé si esa es la palabra correcta, o has experimentado, vamos a ponerlo así, has experimentado mucha persecución por tu forma de pensar. Sí. Porque Dios te ha dado a ti una forma de pensar muy distinta y algo que yo sé que tú tienes es que tú te paras en lo que la palabra dice. Claro, definitivamente. Y yo quiero dejar algo claro, Elías, al público que nos escucha. A pesar de todo lo que yo he atravesado en mi aprendizaje y en los caminos del Señor, para mí mis pastores son los mejores pastores. O sea, mis líderes... Explícanos eso, porque la Exacto. gente no entiende. Usualmente nosotros no nos movemos por emociones. Sí. Exacto. La Biblia nos enseña a movernos por Por convicciones. convicciones. Entonces Exacto. explícanos eso ahí. Exacto. Cuando digo que para mí mis pastores, mis líderes han sido los mejores líderes, podría sonar contradictorio con lo que yo estoy explicando que me sucedió. Claro. Pero la realidad es que si a mí me pasó algo, si me pasó lo que me pasó, fue porque Dios lo permitió así. Yo estoy plenamente convencido de que yo no pude tener mejores pastores que lo que tuve. Wow. Porque si yo no hubiera pasado esas experiencias, yo no pudiera ser quien yo soy el día de hoy. Y si yo no hubiera pasado esas experiencias, yo no pudiera haber podido ejercitar la honra que yo ejercito o que yo tengo la oportunidad de ejercitar con mis líderes. Wow. Porque a veces pensamos que para honrar o para querer a alguien tiene que ser una persona perfecta o una persona que se amolde a como nosotros queremos que sea. Pero no es así. David, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, decidió perdonarlo. Entonces, ¿cómo tú sabes, cómo tú puedes descubrir que tú tienes esa capacidad si tú no vives esa experiencia? Entonces, como digo, para mí, esos serán siempre mis mejores líderes. Wow. Siempre voy a estar ahí para ellos. Y espero poder siempre ser de bendición. Claro. Ser parte de servicio, ofrecerle un servicio incondicional. Amén. Varias cosas que tú acabas de decir ahora que me llamaron muchísimo la atención es, indirectamente, tú hablaste sobre lo que es aprender a amar incondicionalmente. Sí. Nosotros vivimos en un mundo de que yo doy amor si recibo amor. Y queremos aplicar eso también en los ministerios, dentro de la iglesia o aún con nuestra familia. Y es como tú dices, yo pienso que la mayor expresión del amor que tú le puedes dar a una persona es cuando tú amas a esa persona como esa persona es, sin querer cambiar a la persona. There you go. Es tú expresar el amor que Dios pone en ti, pero tú no quieres moldearla. Tú no quieres cambiarla. Es simplemente ofrecerle. Exacto. Te amo, te quiero, creo en ti, estoy contigo, cuenta conmigo. Entonces, tú acabas de decir eso. Algo también que me llamó muchísimo la atención, tú acabas también de decir que para amar incondicionalmente hay que aprender a perdonar. Y tú diste el ejemplo de David y Saúl. Correcto. Y cuando yo creo que fue este año, yo estuve estudiando y leyendo la historia de David, y eso me llamó mucho la atención. Que David, teniendo la oportunidad, y todo el mundo se lo decía, porque es otra cosa, todos los seguidores de David, cuando David estaba con Saúl en la cueva, sus dos sobrinos que andaban con él, le dijeron a David, tío, vamos a agarrarlo aquí. Vamos a desaparecerlo. Entonces es otra cosa. A veces nos reunimos con gente de que dentro del ministerio y son los primeros que te enchinchan. Oye, míralo ahí. Y son los primeros que quieren divulgar y quieren murmurar.
pero no están caminando en el espíritu. Entonces, ¿qué hizo David? David decidió tener misericordia con él. Así es. Y lo que más me llamó la atención cuando yo leí esa historia por primera vez fue que cuando David levanta a Saúl y le dice, mira, yo tuve la oportunidad de quitarte la vida y no lo hice. La Biblia dice que Saúl dejó de perseguir a David. Sí. O sea, cuando tú perdonas, la gente que te está persiguiendo van a dejar de perseguirte. Pero mientras tú no perdonas y no sueltas esa carga, el perseguidor siempre te va a caer atrás. Eso es así. Ahí está la revelación. Entonces, a través de esa experiencia, yo sé que tú puedes compartirnos muchas cosas que tú aprendiste. Eso te hizo ser un creyente maduro. Entonces, yo quisiera que hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles crees tú, Kenny, que son las características? Vamos, danos 3 características que tú crees que es lo que hace a un creyente fuerte, firme, una gente que sepa pararse en la voluntad y en el propósito de Dios. Bueno, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y de hecho, quiero que también tú des tu parte. En sí, lo que sí, claro. diciendo. Vamos a hablar los dos, ¿verdad? Claro. Amar a Dios sobre las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, yo creo que es el pilar de lo que es ser un cristiano. Eficiente, real. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, significa de que tu prioridad es Dios y que todo lo que no se alinee al plan de Dios, entonces no está en línea contigo. ¿Verdad? Nosotros tenemos muchas personas, tenemos muchas cosas alrededor de nosotros, pero si esas cosas las ponemos sobre Dios, entonces se vuelven cosas dañinas. Tú puedes convertir algo bueno en algo malo por la prioridad que tú le des. Wow. Entonces, claro, en mi caminar con Dios, yo siempre me he determinado que Dios sea básicamente el que tenga el primer lugar, pero de una forma práctica. O sea, cuando yo tomo una decisión, sea con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos, yo pregunto que si le agrada a Dios antes de si le agrada a mi pareja o si le agrada a mis hijos. Wow. Lo segundo que yo entiendo de que es lo primordial es amar a tu prójimo como a ti mismo, lo cual precede el primer punto. Claro. Ya que si nosotros amamos a Dios y decimos que lo amamos verdaderamente y no amamos a nuestro prójimo, entonces estamos mintiendo. Así es. Porque nuestro prójimo también es la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, tratar de lo que estamos hablando, ser personas que consideremos la situación del otro antes de nosotros actuar, de pensar, de caminar, ¿verdad? Porque es muy fácil, ¿sabes? Andar por la vida pasando por arriba de las personas. Es más fácil que tú sentarte y decir, ¿cómo esa persona se sentiría si yo hago esto? Exacto. O uno casi nunca se pone en el lugar de otro. Sí, muy, muy difícil. Lamentablemente. Y eso es una realidad de la vida. Claro. Uno casi nunca se pone en los zapatos del otro. Sí. Y por eso es que uno es extremadamente, si yo lo podría poner así, como somos casi excelentes en juzgar y en criticar. Sí. Y es por eso, porque uno como que no tiene como esa compasión o como esa misericordia. Sí. Y nosotros queremos recordarle como los pecados, o no siquiera los pecados, vamos a ponerlo así, los errores. We love to keep record of wrong. Cuando Dios no. Sí. Dios, cuando tú vienes a donde Dios y tú te arrepientes y es un arrepentimiento genuino, la Biblia dice que Dios borra tu pecado. Lo que quiere decir, si tú cometiste un error, tú le pedí perdón a Dios, Dios te perdona. Si tú vas a donde Dios otra vez a hablarle de eso que tú cometiste, Dios no sabe de qué tú estás hablando. Exactamente. Porque para Dios ya no existe. Yep. Pero nosotros somos totalmente opuestos. Nosotros queremos siempre estar, pero acuérdate que tú hiciste esto y esto y esto y esto.
Y nosotros siempre queremos mantener record or wrong. No sé cómo eso... Sí, como una lista de los pecados de las otras personas. Exacto. Así, sí. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Nosotros, nuestra mente está, como quien dice, con nuestra carne, está diseñada como para que pensemos de una forma... Esa es la palabra, está diseñada. Antihumana, si se puede decir, o maquiavélica, lamentablemente. Nosotros constantemente estamos midiéndonos con otras personas, estamos viendo lo que las personas hacen, juzgando, ¿verdad? Y a veces nos sentimos mejor por algo malo que por algo bueno que le pueda suceder a una persona. Y a veces nosotros nos cuestionamos, ¿pero por qué nosotros pensamos así? Esa es nuestra esencia caída. Ajá. Entonces, cuando tú puedes, dentro de ti, tú poder encontrar esa luz, ese espíritu que te ayude a tu ver a través de un lente más claro, donde tú puedas calmar esas frecuencias de la carne y tú decir, wow, qué bien se siente tú poder apreciar el bien de una persona y sentirte bien, sentirte en paz. Yo creo que eso es algo grandioso y yo creo que es un buen paso para amar a tu prójimo y para tener una mejor vida y sentirte mejor contigo mismo. Tremendo, tremendo. ¿Algo más que tú no quieras compartir sobre lo que es un creyente, para los que nos están escuchando? La gente tampoco que a lo mejor tiene dificultad de mantenerse firme. Yo sé, lo que tú acabas de decir me encantó de verdad. Para tú ser un creyente verdadero, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Mi lema, lo que a mí me ha mantenido es este lenguaje como que yo siento que no se utiliza mucho, pero yo me identifico así. I became obsessed with God. Te obsesionaste con Dios. Exactamente. God is my obsession. Yeah. You know? Y yo soy intencional en describir mi relación con Dios en esa palabra en específico. Okay. Because esa palabra describes como a sense of urgency. Okay. When you are obsessed of something, o sea, una obsesión es una obsesión. Es una obsesión, no es otra cosa. No es otra cosa, exactamente. Entonces, a mí me gusta, en mi mente, me gusta identificar que mi amor por Dios es una obsesión. Ok. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme firme, strong, creyendo en mi Señor. Claro. So, me encantó que tú dijiste eso y lo que tú acabas de decir también ahora. Sí. Cuando tú aprendes, y yo quiero hacer ese énfasis en esa palabra, cuando tú aprendes a amar a los demás. Porque yo no creo que tú naces con ese conocimiento. Sí. Dios te enseña a amar a los demás. Definitivamente. Para yo poder amar a los demás genuinamente, yo tuve que conocer primeramente al Dios del amor, al Dios que se describe como amor él mismo. Y tuve que conocer con qué amor él amó al mundo. Dice la Biblia que él amó al mundo con un amor diferente, el amor ágape, que no es un amor eros, no es un amor fileo, es un amor diferente. Entonces, estoy de acuerdo. Y por último, para responder tu pregunta, la tercera y no menos importante, clave para nosotros poder ser cristianos verdaderos es que la palabra de Dios vive en nosotros. Es escuchar la palabra. Me fascina. Eso me encanta. Sí. Cada vez que yo siento que yo estoy titubeante o me siento un poco débil, yo simplemente abro el libro de la Biblia o enciendo la voz de la Biblia, audible, la escucho y siento como que mi espíritu se alimenta y que vuelvo a tomar sentido. Esa me encanta porque parte con la número 1. Yo le he pedido mucho a Dios que me obsesionara con su palabra. Porque Dios es su palabra. Yep. Y yo siento que bueno, por lo menos yo estoy hablando de mi experiencia. Al principio yo ni siquiera entendía lo que eso significaba. Yo lo escuchaba, Dios es su palabra, y lo escuchaba y se convirtió hasta en un cliché.
Sí, Dios su palabra, pero what does that really mean? Like, ¿qué eso significa? Y para mí, cuando la Biblia enseña que Dios es su palabra, es que, como tú acabas de decir, la palabra de Dios trae vida a tu vida. correcto. Correcto. Y eso es tan importante. Y para mí, yo me identifico tanto con eso lo que tú acabas de decir, porque yo siento que mi fe en Dios o mi confianza en Dios ha crecido cuando yo en realidad empecé a leer la palabra para mí mismo. Ok. Mi relación con Dios creció a un nivel que yo siempre había soñado y anhelado. Y ahí fue como cuando yo descubrí que I was like, you know what? Tú sabes que el tú leer y el conocer para ti mismo la palabra de Dios, eso te va a ayudar a mantenerte firme. Definitivamente. No hay discusión. Yo estoy totalmente en acuerdo contigo. Sí, De verdad sí. que sí, man. Verdaderamente que tú me dijiste un versículo ahorita con relación a eso. Tú dijiste que si mi palabra permanece en ustedes, Ajá. yo estaré en ustedes. Yo estaré en ti. Ajá. En otras palabras, la palabra de Dios anda con Dios y es Dios, como tú dijiste, tú sabes. En el momento de que tú te llenas de la palabra, te estás llenando inconscientemente de Dios. De Dios mismo. Estás llenando de los pensamientos de Dios, de los sueños, de los anhelos de Dios y de la forma de cómo Dios actúa. Del carácter, la naturaleza de Dios. Exacto. Independientemente de que tú lo entiendas en el momento o no. O no. Porque como tú dijiste ahorita, hay cosas que tú leías que tú no las entendías tanto como las entiendes en el día de hoy. Claro. Y eso es lo interesante. Eso es lo importante. Del trayecto y lo importante de que al final del día, no importa cuánto tiempo pase, la palabra en ti va a dar fruto. Amén. Come on. Sí, entonces... Come on, yo estoy de acuerdo. No podía faltar esa, Elías, en la lista. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo creo que esto ha sido un tiempo de tremenda bendición, de verdad que siempre te lo he dicho, oye, me encanta de verdad hablar contigo, porque siempre hablamos de Dios, siempre hablamos de la palabra de Dios, de verdad que incluso hay que darle su payola a Emanuel, porque también Emanuel, cada vez que nos sentamos, ya sea por el teléfono o hasta por mensaje de texto, siempre nos estamos edificando el uno al otro. Así. Y no es ni siquiera planeado. Sí. Es algo espontáneo. Natural. Sí. Y a mí eso me fascina. A mí me encanta hablar de Dios. De la abundancia del corazón habla de la boca. Y yo lo único que quiero hablar es de Dios. Yo no quiero hablar de maná. Imagínate. No, Emanuel, estoy de acuerdo. Emanuel es un joven muy valeroso que tiene un hambre tremenda por el Señor. Al igual que William y Zaira, que son otros esos son pilares. Esos son pilares del Evangelio. Del Evangelio que se están comiendo a la palabra y que cada día más se están manifestando más de lo que se han comido. Entonces nosotros les exhortamos que a todos los que están allá afuera, claro, si ustedes verdaderamente quieren ser cristianos reales, no cristianos de nombre ni de título, ustedes, número 1, pongan a Dios en primer lugar. Yep. Número 2, Elías. Aprender a amar a los demás. Exacto, con hechos reales. Que su fe no se mantenga en la palabra, sino que en las obras. Como dice una amiga mía, la fe hay que bajar a los pies. Hay que bajar a los pies. Que cuando te pisen ese callo, tú le des un abrazo. Ese amor. Tú dale ese abrazo. Claro. Y número 3, que como dijimos, la palabra sea sembrada en tu corazón. En tu corazón. Para que en su tiempo perfecto dé fruto y que las personas que estén alrededor tuyo puedan disfrutar de él. Mi hermano, ha sido un placer. De verdad, estamos aquí en Casi Formal. Así que manténganse al tanto. Manténganse al tanto. Y quiero aprovechar este momento para hablar de algo muy importante. Elías tiene un proyecto muy interesante. Se trata de un podcast, perdón. Un blog. Verso profético, vamos para allá. Vamos para allá. No, estoy profetizando. Está profetizando. Estamos hablando de un blog llamado Fulfilled
Así es. Es una bendición. Eso, así es la forma como yo lo puedo describir. En ese blog usted va a aprender de muchas cosas, pero más importante de lo que acabamos de decir, el paso número 3. El paso número 3. La palabra de Dios. Ahí hay Así unas es. revelaciones, unos conocimientos que verdaderamente edifican el espíritu del hombre. Así que lo vamos a dejar aquí abajo para que usted entre a la página y usted lo busque y lo lea. Mi hermano, gracias por Un todo. placer y excelente trabajo. Déjenme saber en los comentarios cómo estuvo la participación de Elías, si lo quieren volver a ver aquí en el programa. En el programa. Gracias, Elías. Muchas bendiciones. Mi gente. Esto ha sido Casi Formal.